Bienvenidos a Cuboademia, el podcast en donde Diego Jurado junto con sus invitados te compartirán sus experiencias y reflexiones para aplicar la metodología del cubo Rubik, el sistema que te ayuda a llevar una vida en armonía financiera desde las diferentes áreas de tu vida: espiritual, emocional, física, intelectual, de diversión y desde luego la económica. En Cuboademia buscamos que tú mismo identifiques los algoritmos, los hábitos que debes incorporar en tu vida para cada una de las áreas, conscientes de que solo tú puedes definir lo que representan éxito y felicidad. Nos preocupamos porque hagas la mejor inversión de lo más valioso que tienes, tu tiempo. Con ustedes, Diego Jurado. Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Diego Jurado, de diegojurado.com, y te agradezco que estés de nuevo con nosotros en Cuboademia, este espacio donde nos hemos marcado como objetivo compartir contigo experiencias y reflexiones que nos inspiren y nos ayuden a llevar una vida en armonía financiera. Para eso hoy nos acompaña mi amigo José Iván González. Él es ingeniero químico informático con enfoque en la sistematización de datos, con quien hablaremos de su experiencia en la fundación y dirección de empresas y sobre todo de su faceta como deportista, pues además se entrena y compite en triatlones. Bienvenido, José. Qué bueno que hayas aceptado la invitación, por aquí estamos. Cuéntanos, para los que no te conocen, quién eres y qué te gustaría aportarle a esta comunidad. Buenos días, Diego, muchísimas gracias por el espacio. En realidad, pues, me honra y qué bueno poder compartir alguna de las experiencias que he vivido dentro de este mundo del empresarismo y del mundo deportivo. Si a alguien le puede servir de utilidad parte de lo que he vivido, será agradecido, bienvenido. De mí, pues creo que has hecho una introducción pues muy clara respecto a mi parte profesional. Mi nombre es José Iván González, soy principalmente ingeniero informático, soy el gerente de la empresa By the Wave, que la puedes encontrar con www.btwbogotateterowilson.com.co. Soy triatleta, amo participar en las competencias de triatlón de Ironman. Empecemos por la parte del empresarismo, By the Wave. Antes de By the Wave había otra organización, habías hecho otros emprendimientos. ¿Qué te ha llevado, qué te ha motivado a ser un emprendedor en cadena? Bueno, son varias cosas. Yo pienso que todo nace desde la casa cuando te enseñan a un proceso de autoexigencia, un proceso de no conformarte con las cosas básicas. Y yo pienso que una de las cosas que más te puede movilizar a hacer emprendimientos o a tomar rumbos son los sueños, ¿sí? Aparte que el tema de ser emprendedor es una decisión realmente, o sea, yo sigo considerando que dentro de esa enorme discusión de que el líder nace o se hace, aparte de que se deben tener unas cualidades específicas, es una decisión, pero es una decisión diaria. Cuando tú sientes que tienes las cualidades o tus sueños te invitan a estar al frente de algo, hay una cosa que hay que entender y es que no es la posición más cómoda. Y lo explico desde la parte deportiva. Cuando participas en una triatlón o en un Ironman, por ejemplo, hay una cosa que es una regla y es que en un Ironman, bueno, hago la aclaración respecto al Ironman y la triatlón, que es nadar, bicicleta y correr. Y en un full Ironman, que son distancias de nadar casi 4 kilómetros, montar en bicicleta 180 kilómetros y correr 42 kilómetros. En el ciclismo hay una regla de no drafting. No drafting es lo que llaman los ciclistas no chupar rueda, no irse uno detrás del otro, porque es que el que va adelante va rompiendo el viento para el que va atrás. Por tanto, el que va detrás ahorra más energía en un tanto porcentaje. Y pongo ese ejemplo básicamente para explicar que cuando tomas la decisión de irte adelante, no es la posición más cómoda, porque vas rompiendo el viento, porque llevas incertidumbre, porque no sabes a qué te vas a enfrentar, pero cuando el tamaño de tus sueños o las cosas que anhelan te invitan a tomar esa posición, es algo que te moviliza de manera constante. Yo pues, he tenido otros negocios, otras empresas, tuve un restaurante con el cual me divertí mucho y aprendí muchas cosas, tuve una empresa con unos mexicanos con los cuales también aprendí demasiado y
Ya llevo varios años con mi empresa By the Wave, en la que he desarrollado ese proceso de liderar y tomar la delantera, sobre todo con la intención de generar empleos dignos y con la intención de poder crear algo a mi idea, un espacio donde las personas puedan trabajar todos como una unidad, un espacio de trabajo en la que el estilo de liderazgo sea muy compartido, porque hay personas que tienen la capacidad de generar muchos aportes y para ser líder no hay que estar en la punta. Entonces, ahí hay una cosa que es importante y es los sueños me han llevado a ponerme en esa posición de jalonar para crear nuevas ideas. Creo que ese ha sido el principal motivador, los sueños. ¿Y quién te enseña a soñar? Porque entonces has hablado de sueños, has hablado de incertidumbre, has hablado como de las fuentes de inspiración. En Factor Común te ayuda a enfrentarte a la incertidumbre, precisamente el sueño. ¿Quién te enseña a soñar? Mira, a veces es complicado encontrar motivadores externos, porque uno en la vida real se puede encontrar muchas personas que han logrado muchas cosas, pero ahí uno entra a definir el porqué de tus sueños, ¿cierto? Hay personas que quieren ser famosas por el hecho de, diría Maslow, por el deseo de realización. A mí me mueve extrañamente otras cosas y yo, por ejemplo, desde siempre he pensado en que todas las personas tenemos un momento de llamarnos a lista. Y de pronto, aunque es un poco fatalista, es un pensamiento muy real. Y es ese momento en el que culmina tu vida, en el que estás en agonía, en el que pues la vida no es infinita y en algún momento vas a terminar. Ponte diferentes escenarios del fin de tu vida. Escenario X, una edad justa para decir que viviste bien, pero un momento de culminación y escoge la enfermedad que tú quieras. Si quieres, cualquiera. Y tendrás un momento para reflexionar. Y yo pienso que ese momento para reflexionar será indiscutible. No atravesar la llamada lista contigo mismo, que es de pronto lo que a mí me motiva, contigo mismo y donde te respondas, oye, ¿y te gustó la vida que tuviste? O sea, ¿te gustó lo que hiciste? ¿Te gustó las veces en las que te levantabas todos los días y hacías lo mismo todos los días? ¿Te gustó las veces en las que te levantabas todos los días y hacías pereza de manera constante? ¿Te gustó las veces en las que no te arriesgaste a hacer las cosas de manera extraordinaria? O si te devolvieras a ese momento quisieras corregirlo. Y yo pienso que eso es una extraña motivación que a título personal tengo, y es que cuando yo me llamo de manera constante a lista a responderme la pregunta, oye, ¿y te gusta cómo lo estás haciendo? ¿Te gusta la vida que tienes? ¿Te gusta cómo lo estás ejecutando? El llegar a sentir la frustración o la autodecepción o el orgullo también, porque es que son muchas veces en las que uno se responde, sí, estoy muy contento por lo que estoy haciendo y cómo lo están haciendo. Ese es un maravilloso motivador, porque cuando te juzgan desde afuera hay muchas formas de maniobrar, porque cuando te juzgan desde afuera, muchas veces depende del observador del otro, el hecho de que las cosas que tú hagas sean majestuosas o no, del conocimiento o del desconocimiento. Pero contigo mismo, ese maravilloso observador es supremamente sincero. E invitarte a ese llamado a lista contigo mismo, creo que es un motivador muy importante. Sobre todo porque cuando quieres hacer las cosas con un poquito más de exigencia, no pasa el hecho de que con un solo día de esfuerzo obtienes lo que deseas. No es tan así normalmente los sueños de las personas, en especial los míos. Normalmente ameritan una convicción largoplacista y de un esfuerzo constante y diario. Y ahí es donde viene la ciencia de ese logro de los objetivos. A mí, desear cosas o imaginarme en cierta posición, más llamarme constantemente a lista, más pensar en ese final de la vida, en, oye, mira hacia atrás, mira cómo lo recorriste. ¿Crees que pudiste haber dado más? Esa pregunta creo que jalona todos los días en la levantada, en el sacrificio, en el hacer las cosas independientemente del dolor que sientas. Fíjate que hay una frase, me hace recordar una frase que también se volvió para mí como un mantra, y es esta de
Infierno, el real infierno, es cuando te encuentras en tu lecho de muerte y te encuentras con la persona en la que te pudiste haber convertido. José, de acuerdo a eso, ¿qué es lo que ves? ¿Cuál es tu llamado a lista y qué es lo que ves al final de tu vida? Yo pienso que así como cuando haces una carrera, yo por ejemplo utilizo una aplicación para medir mis entrenos, se llama Strava. Y cuando haces una larga carrera, normalmente está dividida en segmentos. Y puedes tomar diferentes segmentos y puedes saber si en ese segmento hiciste las cosas bien. Lo más importante es que cada día que te levantas tienes la oportunidad, tienes dos opciones. Una, de renunciar o dos, en mejorar cómo lo estás haciendo. ¿Sí? Entonces, yo cada vez que me reviso, veo ese segmento inmediatamente anterior que acabo de cruzar, veo esa ruta que me he trazado en la mente y hago esa evaluación si realmente estoy orientado hacia donde debo ir. Y hay unas cosas muy bonitas dentro de la vida y dentro de la vida profesional y dentro de la vida personal, y es que nunca está escrito el siguiente segundo. El siguiente segundo lo escribo yo con esa palabra positiva que digo, con esa palabra destructiva que digo, o con esa decisión donde tiro la toalla, o con esa decisión de decir son las 3 de la tarde y no tengo que esperar al siguiente día amanecer, sino que son las 3 de la tarde y tomo la decisión de decir, bueno, empezaré ese proyecto hoy y el momento es ya. Y saco un lápiz y papel y pinto. Entonces, normalmente como llevo un rato de mi vida practicando la autoexigencia y ese dolor que implica la autoexigencia, mentalmente tengo un entreno para soportarlo, para vivirlo. Mis evaluaciones están muy planteadas y es en, oye, ¿y me llevo algo para mí o puedo entregar más? Normalmente la respuesta es, puedo entregar más, puedo hacerlo mejor. Y creo que esa es mi respuesta constante cuando veo los competidores, la gente que admiro, me veo a mí mismo, veo lo que he recorrido, veo para dónde voy, casi siempre de una manera a veces satisfactoria y a veces con un tris de ese sentimiento que te dice, oye, puedes hacerlo mejor, puedes ponerle un poco más de eficiencia, de eficacia o de sacrificio y puedes hacerlo un poco mejor. Normalmente esa es la respuesta que tengo para mí mismo. Entonces, al final de tu vida, ¿qué es lo que ves? Un hombre que fue autoexigente todo el tiempo. Y déjame recoger ahora entonces estos conceptos, porque nos has hablado de lo poco que te afecta lo que piensen los demás, pero sí lo mucho que afecta el nivel de autoexigencia gracias al entrenamiento que has tenido o a la formación que has tenido. ¿Qué ves al final de tu vida y cómo entonces lograr ese nivel de autoexigencia y obviar o dejar de dar interés a lo que opinen los demás? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta porque afortunado o desafortunadamente somos seres sociales y seres sociales que así no lo deseemos, hacemos parte de esa sociedad misma y muchas de las cosas que nosotros ejecutamos están delimitadas por la misma sociedad. La profesión, la tendencia, el lugar, el estatus, el concepto de éxito está muchas veces delimitada por el concepto social. Sin embargo, te lo voy a explicar desde el lado de la triatlón. A mí me gusta mucho hacer el proceso de practicar el deporte de triatlón porque yo lo he catalogado como un proceso completamente individual, donde tú vas y participas y hay 2,000 o 3,000 competidores. Y cada persona, dependiendo de su entrenamiento, lleva en su meta su ideal de tiempo a lograr en una competencia. Yo, por ejemplo, el año pasado hice el Full Ironman de Cozumel de México y tú para poder hacer un Full Ironman requieres un ratico de entreno. Diría que mínimo 8 meses de entreno con entrenamientos casi diarios, muy prolongados, a veces 2 entrenamientos al día, con muchísimo sacrificio. Sin embargo, el día de la competencia no es más que una expresión de toda la sumatoria de tiempos que has tenido en tus entrenos. Y el tiempo es tuyo, la meta es tuya y lo que has construido en tu cuerpo de kilómetros acumulados es tu problema. Y nadie va a entender el dolor individual que llevas cuando estás en una competencia.
así como en la vida misma. Por ahí hay un refrán que dicen, nadie sabe con qué sed bebe el otro. Efectivamente, cuando todos estamos en una competencia, yo por ejemplo el año pasado que hice esa triatlón, ese Ironman, me demoré haciendo los 4 kilómetros, 180 kilómetros, 42 kilómetros, me demoré 12 horas y 15 minutos. Y uno va con el corazón a tope, va hiperventilado, va el calor, la alimentación, todo juega en ese momento. Entonces, cuando tú llevas en tu mente un tiempo o una cantidad de objetivos a lograr, cuando culminas esa sensación de haberlo logrado dentro del esfuerzo y dentro de decir, lo dejé todo, o sea, terminé destruido, terminé cansado, terminé completamente entregado, creo que es la sensación que uno debería experimentar al momento de su vida. Considero yo que uno debería llegar bien desgastadito al momento de la muerte, bien desgastadito porque viajó lo que tenía que viajar, porque tuvo los hijos que tenía que tener o que quería tener o peleó lo que tenía que pelear en el momento que lo tenía que pelear y ante las dificultades que lo tenía que pelear, porque se levantó todos los días con ese sacrificio cuando la pereza y la comodidad lo jalaba. Y es que de una u otra forma el sacrificio desgasta. Pero los sueños no siempre o no muy comúnmente se construyen dentro de la comodidad. Entonces yo al final de mi vida, yo espero llegar un poquito cansadito, pero yo creo que con mucha felicidad por las cosas que haya podido luchar en mi vida y que haya soñado y que haya conseguido dentro del proceso individual. Porque yo muchas veces me cuestiono acerca de si estar al frente es la meta, es la ruta. Es que a veces dentro del consumismo nos venden una posición de éxito que es tener, obtener, acaparar, lograr, comprar, adquirir. Y no siempre se es, o no siempre se encuentra felicidad dentro de eso. A veces hay personas que logran cosas, porque conozco personas que tienen mucho, y su expectativa las lleva a un punto de frustración con la misma vida. Y hay personas que viven dentro de la cotidianidad de una manera tan inteligente que son felices y ese es su objetivo. La posición externa influye, pero no hay nada más importante que lo que tú piensas que es el éxito para ti mismo y para tus condiciones. Y luchar por eso y llegar hasta el fin de tu vida cansadito en la lucha, creo que es uno de los sentimientos que debería ser más gratos para culminar. Déjame aclararlo porque nos estás dando material que es necesario aplicar, digerir y masticar así por pedacitos. Primero, la emoción de un sueño, la importancia de un sueño, de tener claridad en el sueño, qué es lo que quieres obtener. Segundo, hemos de llegar cansaditos al momento de la muerte, sabiendo que lo hemos dado todo. Y tercero, nos dejas como la claridad a pesar de que vivimos en un mundo, en una sociedad en la que nos interrelacionamos unos con otros, realmente lo único importante es cuál es tu nivel de medición, cuál es tu meta, cómo lo estás viviendo tú, o que no te afecte tanto lo que dicen los demás o los niveles, los estándares de los demás. No obstante, imagino que tú con frecuencia también ves en otros triatlonistas, digamos en este caso porque lo traes como ejemplo, los referentes en términos de tiempos, en términos de distancias que han recorrido. Pero entonces en este caso tú mismo, ¿cómo has hecho para ir aumentando como semana con semana o mes con mes, año tras año, tu nivel de exigencia? ¿Qué te hace aspirar a más? ¿Qué te hace tener como esa sensación de hoy quiero más? ¿La comparación con otro o la autoexigencia que nos has mencionado? Qué bueno, mira, hay una cosa que es muy importante y es que cuando tú intentas hacer algo y sientes ese dolor ante el sacrificio, porque normalmente los sacrificios, ponte un ejemplo, yo quiero hacer una maestría y para hacer la maestría tengo que estudiar. Normalmente entonces tendría que madrugar un poco más. El hecho de levantarme a las 4 de la mañana a estudiar, ahí hay un dolor respecto a la madrugada.
por ejemplo. Respecto al tema de sacrificarse en el deporte para generar una mejora, normalmente tengo que romper ciertos umbrales de comodidad en el deporte que implican dolor físico en muchas ocasiones o fatiga. Ahí se involucra algo también que es muy bonito y es cómo me doy cuenta dónde estoy. Normalmente, como todo en la vida, lo más importante es medirlo. Medir el tiempo, medir la distancia, medir la fuerza, medir la potencia, medir dónde estoy. Si tus sueños es tener, entonces hay que medir la capacidad adquisitiva, lo que se posee, lo que se conoce. Entonces, en el medir hay un punto importante y es que te genera una herramienta de verificación de la evolución en la ruta en la que vas. Pero también incluye otra cosa que dijiste que me parece muy bonita y tiene un acto de humildad y es reconocer en el otro sus logros. Por tanto, sí, efectivamente, yo tengo muchos amigos que hacen cosas muchísimo mejores que yo. Y cuando yo, por ejemplo, veo sus resultados, yo muchas veces digo, wow, qué distancia tan larga la que tengo yo comparado con lo que ha conseguido esa persona. Y ahí se generan sentimientos muy bonitos desde la humildad, del reconocimiento del otro, de la alegría del otro por sus logros. Y se genera un respeto hacia esa persona. Eso me pasa a mí personalmente. Cuando tengo personas referentes, no tengo que ir a los triatletas mundiales, ¿no? Tengo compañeros que son nadadores profesionales, tengo amigos que son corredores que si saliera a correr con ellos, pues no daría su ritmo, y tengo amigos ciclistas que son supremamente fuertes. Entonces, la métrica individual comparada con la métrica de los buenos, de los que son buenos en el ámbito, es una maravillosa herramienta para generar una ruta a lograr. ¿Y qué tengo que llegar para mínimamente hacer lo que otras personas que yo admiro han hecho? ¿Qué pasos han dado para lograr? Es que, claro, entrena 16 horas a la semana, yo entreno 10. Por ahí arrancamos con una larga distancia. Claro, él llega y tiene un esfuerzo de manera constante, o su alimentación es diferente, o su entrenador, o tiene un entrenador. Entonces empieza uno a detectar las variables de por qué el otro ha logrado. Eso es un punto muy importante para tener en la referencia y en la revisión individual para poder mejorar de manera constante en cualquier ámbito de la vida. Estamos hablando con José Iván González, emprendedor, ingeniero y triatlonista, que a través de este ejemplo nos está recordando la importancia de tener sueños grandes, de medirnos constantemente y de estar aspirando y autoexigirnos constantemente para llegar a más. José, te cuento que Papelería El Punto, una empresa que a través de la distribución de insumos y elementos para oficina se preocupa porque las personas disfruten de su trabajo, patrocina Cubademia y nos pide que te preguntemos, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Qué bueno. Mira, yo he trabajado en muy buenas empresas. En empresas muy bonitas que han sido muy humanistas. Y yo creo que eso ha sido elemento o parte fundamental para mi empresa, porque esa época en la que los recursos eran solamente unidades productivas y no eran tenidas en cuenta como humanos, como seres pensantes, seres que sienten, seres que opinan, está mandado a recoger. Entonces, a mí me motiva poder trabajar en un lugar donde me escuchen, un lugar donde yo pueda opinar, un lugar donde cuando yo pueda detectar alguna forma diferente, mejor de hacer las cosas, pueda exponerlas. Eso es para mí importante. Un lugar donde esas tendencias obsoletas de opresión, tendencias obsoletas de ser considerado simplemente un número de producción, no tengan cabida. Y obviamente, donde al igual que la vida de las personas que nos consideramos exitosas, donde el nivel de exigencia sea alto, ¿cierto? Yo, la verdad, nunca he deseado, y creo que una vez cambié un trabajo precisamente por eso, porque sentía que no tenía la emoción de la exigencia, porque no sentía que no tenía una ruta de crecimiento. Puede que no sea simplemente el crecimiento de pasar un siguiente cargo
o de ascender, no, de crecimiento en la excelencia del arte que hago en el día a día. Y ahí hay una cosa que muchas personas no comprenden y en especial cuando son muy jóvenes y jóvenes actuales que tienen otros retos para las organizaciones, muchas veces dicen, no, cerré el ciclo porque llevo 3 meses haciendo este arte. Espérate, ¿ya encontraste la excelencia en ese arte? No, pero ya cerré el ciclo. Entender eso es un punto importante y motivador para generar una mejora constante a nivel personal y dentro de las organizaciones. Entonces, trabajar en un escenario que me brinda el crecimiento constante es muy importante. No importa si soy el dueño, si soy el gerente, si soy el líder, siempre quiero trabajar hombro a hombro con personas que sean tan buenas que me inviten a honrarlas con mi buen trabajo. Para resumir, lo que me gusta de trabajar en un escenario es trabajar con gente que invite a honrarla con mi buen desempeño. Entonces, para mí es muy importante trabajar con gente que yo admire. Para mí es muy importante trabajar con gente que me motive, porque yo siempre he querido levantarme con emoción, sabiendo que tengo una tonelada de trabajo, pero ir a trabajar con gusto. Eso es muy importante. No me gustaría trabajar en una empresa donde trabaje con angustia, una empresa donde ir sea una cosa como porque qué pereza tengo que. Siempre he querido trabajar en una organización que sea de alta exigencia, con enunciados a resolver importantes, donde yo pueda aportar con gente que me haga sentir tranquilo para afrontarlas. José, no sé si lo sabes, en Cubademia utilizamos la figura del cubo Rubik como una idea para lograr equilibrio en las diferentes áreas de la vida. Nos encantaría que nos compartieras algunos de tus hábitos para cada una de estas áreas. Por ejemplo, la parte blanca es el área espiritual. ¿Qué hábitos tienes en esta área? Qué bueno. Listo, yo pienso que en la parte espiritual hay cosas que son muy importantes y una de ellas es no dejarte contaminar. Tener una identidad respecto a lo que te genere paz interior. Y no dejarte contaminar significa no aceptar comentarios externos, cuidar la información que te llega. Por eso no soy el más amante de pegarme al televisor. Soy más amante de meterme a internet y buscar la información que me genere nutrición. Soy muy amante de filtrar los seres humanos. Algunas personas pueden catalogar esto de una manera extraña, pero hay personas que son muy aportantes y es importante dedicarle tiempo a las personas que edifican, que construyen, que te nutren espiritualmente con su paz, con su ejemplo, con su consejo, con su amistad. Es un punto muy importante buscar blindar esa parte intangible del ser, porque es que cuando hay turbulencia a nivel espiritual es muy complicado encontrar armonía en el resto de los ambientes. Y cuando no se encuentra esa paz espiritual, haz de cuenta que existiera una especie de tortura constante en cada cosa que ejecutas. Y ya el esfuerzo, el sobreesfuerzo, la exigencia física o psicológica o mental que llevan tus metas van a estar acompañados de una turbulencia interna que suma una fatiga superior. Entonces, dentro de la parte espiritual es muy importante creer en algo y filtrar toda la información que llega a tu espíritu a partir de lo que ves, lo que comes, con quién te relacionas, en lo que piensas y lo que dices, porque efectivamente muchas veces expresar cosas que pueden ser negativas, aunque simplemente nazcan de ti, pueden llegar a alterar lo que estás viviendo en tu interior. Entonces, es muy importante proteger ese núcleo interno a partir de todos los escenarios que puedan llegar a tocarlo. Ya nos hablabas un poco de la importancia, o digamos, los filtros que haces a la hora de recibir información. En lugar de estar como atento a ver qué es lo que escuchas, lo que ves y demás en televisión y demás, tú mismo vas y buscas. Y con esto entramos al área azul, que es el desarrollo intelectual. Además de esto, ¿qué haces para aprender cada día algo nuevo? Bueno, ahí hay una cosa que es muy importante y es que cuando te pintas un sueño, cuando te pintas donde quieres estar,
hay una cosa muy importante y es que como uno normalmente cuando sueña algo es porque no lo tiene. En muchas ocasiones, cuando haces el análisis, te das cuenta que tienes unos vacíos en conocimiento para poder llegar a estar en capacidad de hacer o de obtener o de construir eso que sueñas. Entonces a mí, pues a título personal, a mí no me alcanzan las horas del día para leer todo lo que tengo que leer, estudiar todo lo que tengo que estudiar, porque como mi decisión fue ser líder, mi decisión fue jalonar personas y de las grandes satisfacciones que yo tengo es generar empleo y generar empleo digno. Ya con eso tengo una tonelada de retos de aprender en el tema del ser ejemplo, del sacrificio, del liderazgo, de la parte financiera, de la economía, de las tendencias, de la tecnología. Entonces, en esa parte intelectual, tú puedes meterte a un magazine de chismes o puedes meterte a intelecto, puedes meterte a portafolio y puedes meterte a las páginas que te hablan acerca de la cantidad de dinero que se pierde en Colombia, por ejemplo, por la no utilización de los fondos que dispone el Banco Interamericano de Desarrollo, los fomentos del SENA, Colciencias, en vez de estar leyendo las cosas que destruyen, estar más, o las cosas que generan angustia. En la parte intelectual, la búsqueda constante de oportunidades que hay y que se pierden porque hay personas que no la toman, becas universitarias, apoyos económicos para empresas emergentes. En esa parte intelectual es muy importante estar en esa búsqueda de las cosas que vayan acorde a los sueños o que te den los elementos para poder llegar a eso. Se hace para mí muy satisfactorio levantarme 4 de la mañana, normalmente que es mi hora de despertar, entreno muchas veces en la bicicleta, en el simulador y poner mi computador y abrir las páginas de interés, de economía, de oportunidades, de ciencia, de tecnología, de innovación, de tendencia, que es lo que me debe dar los niveles intelectuales para poder desempeñarme en mi área. Excelente, nos movemos ahora al área verde. Ya nos has estado hablando, obviamente, de cómo cuidas y exiges tu cuerpo para lograr cumplir un Ironman. ¿Qué otros hábitos tienes en esta área verde para el cuidado de tu cuerpo? Para ese concepto, a mi observador, el tema de ser una persona exitosa y sobre todo cuando te metes a sueños que son muy grandes, ameritan que tanto esa parte blanca de la que hablabas del espíritu, la parte azul, que tengas los elementos pensantes para poderlo lograr, implican también que esa parte verde, esa parte de tu cuerpo esté en armonía, porque necesitas que tu cuerpo funcione correctamente para tolerar lo que requieres tolerar. Por ejemplo, en mi deporte necesitas pesar lo que tienes que pesar, ni el más delgado, pero no en sobrepeso, tienes que ser fuerte. Entonces ahí implica que debes ser cuidadoso respecto a tu alimentación, que es un punto importante. La alimentación juega un porcentaje exageradamente alto, inclusive en las emociones, ¿cierto? En las emociones, en los pensamientos. La alimentación es parte fundamental de la vida, tanto deportista como en la vida cotidiana. Y ahí hay que tener un poquito de ciencia para poder saber lo que se desea y cómo ciertos alimentos pueden potenciar tus pensamientos, en especial los alimentos que son más iluminados por el sol, ¿cierto? Que ya ahí nos pasamos a un campo como un poquito más energético, evolucionado, pero no se puede descuidar la alimentación, es un punto importante. Otro punto importante es la hidratación, es que la hidratación mejora el pensamiento. La hidratación te evita el cansancio. Uno muchas veces siente cansancio porque está deshidratado. Uno muchas veces siente fatiga porque está deshidratado y eso lo experimenta uno a nivel deportivo, pero también cuando requieres estar al frente de una actividad y necesitas tener concentración, una maravillosa técnica es estar hidratado correctamente, que lo puedes detectar a partir de la orina. No puede ser ni la más blanca, pero no puede ser una orina oscura. Entonces, la hidratación es un punto muy importante
para la vida independientemente de lo que hagas. Si eres deportista más, ¿cierto? En el tema del cuerpo. En el tema del cuerpo también, independientemente de lo que hagas, también tienes que saber qué actividad ejecutas para poder llegar a estar en el correcto balanceo. En mi caso, por ejemplo, que hago triatlón, lo más importante es construir lo que nosotros llamamos el fondo. Sumar en el cuerpo ese montón de kilómetros, ese montón de millas que me permitan soportar dolor, porque uno llega a un momento donde soporta dolor por largo rato, y eso significa una condición física, pero más que física, mental. Porque cuando uno se dispone, por ejemplo, a correr un largo trayecto, y cuando tú dices que el día de la competencia vas a correr 42 kilómetros y llega momentos donde te toca correr 10 kilómetros, 14, 16, 18, 21 kilómetros, cuando pasas de cierto kilometraje, no es tanto el tema físico, es un tema mental. Es un tema en el que te tienes que poner en una posición reconociendo tu cuerpo con todas las emociones y tolerando esa sensación durante el tiempo necesario para lograr el objetivo. Entonces hay un entrenamiento que involucra lo que te alimenta, pero en especial cómo interpretas las sensaciones de tu cuerpo a través del tiempo. Ya nos hablaste también de esta parte de con quién te relacionas y cómo te relacionas. Y continuando en esta línea de armonía, de la que nos hablabas también en el área verde, entramos al área roja. ¿Cómo cuidas y mejoras tus relaciones personales? Qué bueno. Ahí hay una ciencia muy importante. Y es que por ahí he leído en algunos libros cómo la gente rica que se relaciona con gente rica termina siendo más rica. Y cómo las personas normales que se relacionan con esas personas ricas tienen más oportunidades de mejorar su riqueza, por poner un parámetro que es el parámetro material. En ese mismo orden, cuando tú compartes con personas que son demasiado edificantes, tu vida va a terminar nutrida, porque es que somos permeables a las emociones y a la energía del otro. Entonces, por eso es muy importante, para mí es supremamente vital, cuando yo estoy al lado de una persona o comparto un espacio y veo una persona y la persona es lo que normalmente denominamos tóxico, a título personal la pongo en el radar y es una persona en lista para tener a larga distancia, porque prefiero tener una persona cuyas palabras sean motivadoras, que normalmente, independientemente que estemos en una pandemia, hay personas que dicen, no, es que esta situación, y hay personas que hacen tapabocas, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, es que no hay oportunidad, y hay personas que venden gel antibacterial, venden cremas en la misma unidad, hacen domicilios, y hay personas que tienen otro tipo de dialectos que nutren, motivan, edifican. Entonces, para mí esto es un punto vital y es con quién compartes tu tiempo y con quién te relaciones. Es un punto exageradamente fuerte, en especial la pareja, porque es que la pareja se termina convirtiendo tu coach, el que te escucha, el que te motiva. Entonces, escoger un buen compañero de vida se hace muy importante. Escoger una muy buena compañera de vida se hace vital. Y escoger unos muy buenos amigos. Y cuando uno sale a compartir hasta en el deporte con esos amigos, es muy interesante cuando son más fuertes que tú, cuando son personas que tú admiras, cuando son personas que edifican, cuando son personas que tienen algo para aportar. Se hace vital porque eso se pega. Las buenas y malas prácticas se pegan, el tono se pega, la sensación se pega, el estilo de hablar se pega, la energía se pega, la risa se pega, pero también se pega el llanto, también se pega la frustración, también se pega el mal genio, también se pega la crítica del otro. Entonces, personalmente, como he tenido oportunidad, como creo que todos los seres humanos, de compartir con diferentes tipos de personas, me he dado cuenta que no es muy grato cuando tengo personas al lado que me generen sensaciones de angustia. Prefiero las personas que me generan una sensación crítica ante la situación con un cuestionamiento evolutivo. Muy bien, nos movemos ahora, José, al área naranja. Esta parte ya es como del lujo, del disfrute. ¿Cómo te das lujo? Qué grato. Mira, te lo voy a contar de la siguiente manera.
Hace muchos años, cuando tuve mi primer apartamento, yo siempre he pensado que es muy importante la terapia psicológica. Hay personas que piensan que los psicólogos no son necesarios. Yo pienso que así esté supuestamente equilibrado, es importante la terapia psicológica. Yo personalmente en esa época asistí a terapia porque quería encontrar una mejor versión de mí. Entonces participaba y compré mi primer apartamento en Envigado y vivía en un apartamento X, no sé, pagaba 400, 500 mil pesos de arriendo en esa época. Y me compré un apartamento cuyo arriendo podría ser aproximadamente de 1.200.000, 1.400.000. Era un apartamento muy bonito. Mi primer apartamento muy bonito, una unidad muy bonita en Envigado. Y resulta que yo dije, pues bueno, es el negocio. Sigo viviendo aquí, lo alquilo y me gano un dinero. Y para mí fue una de las lecciones más importantes de la vida lo que me respondió mi psicólogo, porque hablando entre las cosas diferentes, él me preguntó cómo va tu vida. Bien, estoy muy contento, compré un apartamento, todas esas cuestiones y pienso hacer este movimiento para ganarme un dinero extra, y me dijo no, y yo pero ¿por qué no? Si voy a obtener, o sea, no necesito irme a vivir allá. Y no le puedes dar ese mensaje a tu vida, te debes ir a vivir allá, debes estrenarlo. Y me dijo una frase que a mí nunca se me olvidó, y es: no piensa lo mismo un príncipe en un tugurio que en un palacio. ¿A dónde me lleva eso? A que es muy importante los mensajes de logro y de satisfacción y los premios que tú mismo te das. Entonces, no todo puede ser ahorro, no todo puede ser retener, obtener, acaparar, frenar, retener, porque la misma vida, en especial la económica, necesita una dinámica que fluya. Y tú personalmente, cuando logres algo, no importa si es el título del curso X, cómprate un helado. Para mí eso es vital. Es muy importante esa premiación sobre tus propios logros. Pues ya que eres mayor, ya que haces los tuyos, ya que los sueñas, ve y premiate. Y si logras, ve y cómprate unos tenis y siéntate un momentico y digo, me los regalo porque hice esto, porque logré aquello, me como este helado con objetivo de... Y eso genera una dinámica mental. Yo personalmente tengo muy claro que el disfrute es muy importante. Yo amo comer. Entonces salir a los restaurantes, tomarme un vino, comer es muy importante. Amo viajar, ¿sí? Y amo los tenis deportivos. Entonces ahí normalmente están mis premiaciones. Yo disfruto con eso. Viajar es muy importante. Abre la mente, te conecta con otras personas, con otras culturas. Y en ese tema del lujo y del disfrute, no solamente porque sean cosas que te gustan, sino porque son necesarias para lograr ese equilibrio en todo el círculo del Rubik del que estamos hablando. Claro, como ves, aquí también utilizamos todas estas áreas y también pensamos en esta parte del lujo. Y ahora entramos ya en la parte amarilla, que es ya lo material, ¿no? Lo físico, y lo relacionamos con la parte financiera. Compártenos, José, algunos de tus tips en términos de finanzas personales. Bueno, en términos de finanzas personales hay una parte personal que yo siempre he dicho que podría ser un tanto paranoica. Y es que ante el tema de la incertidumbre, yo normalmente de los 100 pesos que pueda recibir de pago en el mes, siempre hay 20 pesos que quedan completamente comprometidos. Y esos comprometidos solamente pueden ser inversión o ahorro, no más. Siempre es casi regla, y así me tenga que frenar de ciertos disfrutes. Es muy importante saber que hay momentos donde yo me tengo que decir, no puedo comprar esto, no puedo viajar, no puedo cambiar de carro, no puedo, no sé, tener la bicicleta que quiero, porque el triatlón pues amerita que tengas unos buenos elementos. Entonces, porque realmente es muy importante no estar supeditado a los factores externos como una pandemia, como una pérdida de empleo, como una incertidumbre ante la economía del país. Entonces se hace muy importante en el tema material el tener la capacidad de tomar una porción de tu salario
e invertirla en la cuota inicial del apartamentico que algún día vas a tener, invertirla en una reforma, invertirla en un apartamento, invertirla en cosas que no sean gasto, o si es necesaria ponerla a rentar. Para mí eso se hace vital. Normalmente eso lo aprendí de mi padre y siempre mi padre fue pues muy claro respecto al tema económico de invertir especialmente en el tema de propiedad raíz para poder garantizar que ese dinero que extraes como porción de tu salario posteriormente trabaje para ti, que es lo que llamamos el juego del dinero. Es muy importante buscar la independencia económica en la cual puedas tener pueden ser activos, puede ser un negocio, puede ser un ahorro, puede ser algo que te rente, que te genere un retorno en el tiempo sin movimiento. Porque normalmente yo siempre he pensado que todas las personas estamos en una época productiva hasta que nos podamos mover. Y mientras seas productivo debes trabajar. Y no digo producir desde el ámbito negativo económico, sino producir desde el ámbito de crecer, de evolucionar, de enseñar, de jalonar, de trabajar. Pero durante toda esa ruta debes garantizar que construyes cosas materiales que te deben generar bienestar a ti y en especial a tus descendientes. O si tienes hijos, a tus hijos, y si no, a tus sobrinos, y si no, a las otras personas que puedas ayudar. Pero no estar supeditado al escenario cambiante de la economía externa y a lo fluctuante del mercado. Es muy importante que con lo propio que uno produzca pueda construir esas cosas que te generen renta. Mi estrategia siempre ha sido, desde que comencé a trabajar, desde antes de ser mayor de edad, ahorrar para invertir en propiedad. Entonces, invertir en comprar una casita, por más sencilla que sea, siempre ha sido mi objetivo en el tema material. Eso me ha llevado a que no tengo pues el carro más ostentoso, ni tengo los mayores lujos, pero sí puedo decir que ante cualquier circunstancia externa que pueda pasar, yo puedo llegar a una posición que yo siempre he llamado manos cruzadas. Cuando así estés en manos cruzadas, tengas algo que pueda generarte un ingreso. Es muy complejo llegar al último momento de tu vida sin nada y depender de personas que te tengan que movilizar, cargar, mantener y no tengas nada que retribuir. Por tanto, hay que ser inteligente desde la parte financiera, construyendo para ti hasta el último de tus días o las personas que vengan detrás de ti en ese tema de ese disfrute de las cosas materiales. Muy bien, José. Pues vamos llegando al final de nuestro episodio de hoy. No obstante, antes de despedirnos de todo lo que nos has compartido, que ha sido mucho y muy profundo, ¿con qué te encantaría que se quedara la audiencia? Me encantaría que se quedara con algo que es muy importante y es con mi sentimiento cuando estás entrenando. Y es que hay un concepto en el entreno o en el deporte y es correr a sensación, donde llega un momento donde te olvidas del cronómetro, te olvidas de los tiempos, te olvidas y corres a sensación, o sea, corres como te sientes. Y de pronto eso lo podría resumir en una frase y es: la brújula es el corazón. Todos los días uno puede cambiar de ruta, cambiar de pareja, cambiar de forma de vivir y la brújula la da el corazón. ¿Cómo te sientes? Es el momento de cambiar, es el momento de mejorar, sobre todo siempre buscando esa nueva posición de estar en un punto más evolucionado, entendiendo de que todo está en movimiento siempre, inclusive tú. Por ahí hay una frase que dice: no eres un árbol, muévete. Entonces, tomar la decisión de cambiar los hábitos que no te dejan crecer, tomar la decisión de cambiar las personas que no te generan aporte, por más cercanas que sean, a partir de la sensación, a partir de lo que tu corazón te da como brújula en la vida. ¿Qué pregunta consideras que deberíamos hacernos todos los días? Yo cuando estoy
Yo cuando estoy en una carrera, cuando estoy aproximadamente en el último 10%, casi siempre digo algo inconscientemente y digo lo tengo que dejar todo, no me puedo llevar nada, que no quede nada. Eso es lo que digo cuando estoy en ese momento y me quiero estallar para lograr ese objetivo. Yo creo que la pregunta constante para ser una persona de alto rendimiento en la vida es si el día de hoy me llevé algo me llevé algo, quiere decir, no utilicé el tiempo de la manera correcta, pude haberlo optimizado más, esa energía, ese pensamiento, esa palabra. Me llevé algo, quiere decir, me sobró o me lo gasté en lo que lo tenía que gastar. Esa pregunta al cerrar el día debe generar el balance para cambiar las actividades del día siguiente. José, qué rico que hayas aceptado la invitación. De verdad que es muy, muy productivo este espacio contigo. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti? ¿Dónde pueden saber más de mí? Bueno, pues pienso que en mi empresa, ahí encuentran todos los datos de contacto nuestro en www.btw.com.co. Pueden encontrar pues información respecto a lo que es mi proyecto empresarial y ahí pues encuentran hasta mi teléfono celular personal por si a alguien humildemente le puedo servir en cualquier ámbito. Pues perfecto, José, de verdad que muy, muy agradecido con que hayas aceptado la invitación. A ti, Diego, te admiro mucho porque es muy retador el hecho de ponerse en una posición de movilizar espíritus. Hay personas que, como yo, lo hacemos de una manera privada con un grupo de personas cerrado, pero admiro mucho el hecho de que hayas tomado una posición con Rubik que sea abierta para generar escenarios que les permita el crecimiento a otras personas. En realidad, pues muchísimas gracias por invitarme, me halaga y felicitaciones. Muchas gracias, José. Nada, a ti de verdad que muy agradecido. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Recuerda que este espacio está patrocinado por El Punto, una empresa que se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de insumos de papelería, SEO, cafetería, seguridad industrial y tecnología. Les encuentras en internet en su sitio web elpunto.com.co. Dedica tiempo a tus clientes, El Punto se dedica a tu empresa. Ya que llegaste hasta aquí, de verdad, espero que sientas que has obtenido valor escuchando a José Iván. Que al menos esta noche, cuando te preguntes si te llevaste algo, te lleves todo lo que él te dijo, todas esas recomendaciones de tener un sueño, de exigirte constantemente, de cuidarte, de valorarte, de pensar con quién te estás relacionando y qué estás aprendiendo cada día. Si te gustó, suscríbete, déjanos tu comentario, déjanos tu valoración. Comparte la información con quien consideres que les puede ser igual de valioso. Déjanos saber también cómo podemos seguir mejorando. Yo te espero en nuestro próximo episodio. Y por lo pronto, recuerda que ser feliz, como el cubo Rubik, es un juego de niños.